del IVA a los servicios es el presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Suet, que está en contacto de Agenda Económica. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, gusto en saludarte. Como bien decías en tu introducción, los impuestos que obviamente son inevitables, al igual que la muerte, ahora la muerte va a pagar impuestos. Es uno de los servicios que va a tener que tributar más IVA, y hoy día ese servicio que era exento de pagar la cuota de los distintos cementerios va a tener que pagar más IVA. Así que dentro de las grandes malas noticias que nosotros hemos visto de un muy mal proyecto hecho en el gobierno de Piñera y que este gobierno no ha querido corregir, y en ese sentido el ministro Marcel, que dijo que nosotros habíamos reaccionado tarde, decirle que en mayo yo personalmente hablé con el ministro Marcel de que se venía este problema. Nuestros asesores en el mes de octubre le comentaron a Hacienda de que teníamos que corregir este problema. Por lo tanto no es cierto de que se haya reaccionado a última hora o tan tarde como dice el ministro hace. Sí, Juan Pablo, más allá del timing, porque es cierto lo que dijo el ministro de Hacienda, a ver, a nadie le gusta pagar IVA. Nadie está contento pagando el IVA cuando compra algo en un almacén. Yo mismo subí un tuit hace un tiempo de que el IVA se suma al impuesto específico de los combustibles. Obviamente a nadie le gusta pagar IVA. La pregunta es, si hay pago de IVA en muchos servicios, en lo que uno compra, entonces, ¿por qué habrían servicios que están exentos, o por qué tanta molestia por empezar a pagar IVA a los servicios si se entiende que uno ya paga IVA por muchas cosas de la vida? Claro. Lo primero es separar los bienes de los servicios. Cuando yo compro un bien, yo pago un impuesto al valor agregado, y ese impuesto obviamente se genera un IVA crédito y un IVA débito. Por lo tanto, por poner un ejemplo simple, una empresa que vende bienes y que vende ese bien en 100 pesos y paga 19 pesos por esa venta de bien, al final el IVA de 19 no le paga los 19 al fisco, porque descuenta todas las compras que tuvo que hacer para producir ese bien. Si compró 50 pesos, va a descontar más o menos la mitad de los 19 pesos, por lo tanto va a terminar pagando entre 9 y 10 pesos. O sea, por lo tanto no se paga el 19% exactamente en el caso de bien. En el caso de los servicios no hay facturas de compra, porque en el caso de los servicios son las personas las que dan el servicio. Por lo tanto, un psicólogo, un arquitecto, un periodista que hace asesorías digitales, de marketing digital, etc., ese 19% de IVA, cuando lo quiera rebajar con IVA crédito, no tiene, porque no necesita hacer ninguna compra para poder producir o para agregarle valor a su servicio. Entonces lo que planteamos nosotros es que acá hay que discutir un impuesto a los servicios que sea distinto al IVA, porque en el caso de los que producen bienes, descuentan el IVA crédito que tienen por sus compras, y en el caso de los que producen servicios, no tienen esos IVA créditos. No pueden descontar ese IVA, por lo tanto es un impuesto mucho más caro. Acá hay casos de arquitectos que van a tener que pagar un 19% más. El caso de los cementerios, que yo decía, que ahora todas las personas que tienen deudas a los cementerios le llegan un 19% más de IVA. Por lo tanto, corresponde separar cuando es el caso de bienes, que generalmente pagan IVA, que cuando son el caso de servicios. Y si aquí queremos hacer las cosas bien, deberíamos empezar a hablar a lo mejor de un impuesto a los servicios, equivalente a un 8, 9, 10%, que sería más o menos similar a realmente el IVA adicional que se paga descontando el IVA crédito a los bienes. En ese sentido, con lo que tú mencionas, si se pudiera descontar el IVA, tal como tú dices, pasarlo por gasto, ¿tú crees que eso podría ayudar a solucionar este tema? Porque algunos parlamentarios incluso presentaron un proyecto de ley para postergar en un año la entrada en vigencia del IVA a servicios. Si se pudiera entonces descontar ese IVA o parte de ese IVA, ¿se podría llegar a una solución? No, lo que yo te planteo es muy distinto. O sea, es que no existe ese IVA a descontar. Efectivamente, en el proyecto de ley tú vas a poder descontar el IVA a crédito, pero un arquitecto que hace planos y que lo que vende son sus neuronas, su servicio, su asesoría, no tiene que comprar nada con IVA para poder producir esa asesoría. Podrá comprar un lápiz, podrá comprar el papel del plano, a lo mejor la tinta de la impresora, muy poco con respecto al valor que él cobra. Por lo tanto, no va a tener IVA crédito. Cuando me refiero a poder usar ese IVA crédito, en el caso de los bienes. Cuando tú vendes un mueble, probablemente el 50% del costo del mueble tuviste que comprar madera, fotografía, pintura. Todo el IVA de lo que compraste lo descuentan del valor del mueble final. Cuando tú vendes tus ideas, cuando tú vendes tus servicios, tus neuronas, no tienes que comprar nada para poder producir eso. Estás vendiendo tu conocimiento. Y es ahí donde el IVA a los servicios es un impuesto mucho más regresivo para emprendedores, para pymes, para gente que vende sus propios servicios, porque no tiene esos IVAs de compra. Y ahí es donde nosotros planteamos que la solución que hay que estudiar
es un IVA especial, es un impuesto especial a los servicios, no un IVA especial a los servicios. O un IVA menor que reconozca que cualquier persona que presta servicios no tiene compras, no tiene IVA crédito, por lo tanto, ese monto debería ser menor. Y dado que estamos en un proceso de reforma tributaria, que el propio ministro Marcel tiene un proyecto ingresado en el Congreso, es de todo sentido, para evitar todos estos problemas, de que a lo mejor incorporemos en ese mismo proyecto un IVA especial para las personas que venden servicios, que no sea del 19% porque los servicios no generan IVA crédito y que obviamente vaya más alineado con el IVA real que terminan pagando las empresas que hoy día sí facturan por IVA, que no es del 19% porque al final ellos terminan restando todas sus compras y de cada 100 pesos que venden en promedio probablemente están pagando 9, 10 pesos de IVA y no los 19 que tendrían que pagar las personas que prestan sus servicios. Es muy difícil la asociatividad en este caso porque si tú mismo das el ejemplo del arquitecto, si se juntan dos arquitectos o más, puede ser una sociedad de profesionales y ahí siguen exentos. Claro, pero se hace imposible cuando ya son sociedades más grandes, cuando ya son 2, 3 personas, son 3 arquitectos que quieren hacer una sociedad, los 3 tienen que participar de manera natural, no pueden participar a través de sus sociedades. Hay arquitectos que, en el caso de la arquitectura, que lo conozco de cerca, hay arquitectos que se asocian por proyecto, entonces habría que hacer una sociedad para cada proyecto, en vez de tener tu sociedad y obviamente se puede trabajar en distintas sociedades. Por lo tanto, para nosotros este es un proyecto muy mal pensado, hecho en el gobierno de Piñera, que tampoco se escuchó al mundo de las pymes y los emprendedores, donde nosotros sí dijimos que iban a venir estos problemas, y donde además la norma era hacer al revés, o sea, hoy día lo que se está haciendo es todo se factura con IVA versus algunos casos. Y déjenme decir una cosa más, hace menos de una hora se ingresó de nuevo el proyecto para aplazarlo hasta el 2024 en la Cámara de Diputados, a través de la diputada Joana Pérez, los diputados Cifuentes y Mellado, tengo entendido. Esto que está haciendo el ministro de Hacienda es inconstitucional, porque existe un tema en los impuestos que se llama el tema de la reserva legal. Todos los cambios tributarios tienen que ser a través de una ley. Lo que está haciendo Impuestos Internos a través de las resoluciones o dictámenes que está sacando es absolutamente inconstitucional. Esto de dejar que sí, que no, es 100% inconstitucional. Por lo tanto, el proyecto que se está ingresando es que todos los cambios que haya en la y de cómo va a quedar este IVA a los servicios, finalmente se tiene que hacer a través del Congreso, a través de una ley, y eso es lo que se está recogiendo hoy día en el Congreso. Para entenderlo bien, ¿qué parte es inconstitucional? Porque esta fue una reforma tributaria que se hizo y pasó por el Congreso para financiar la PGU. Entonces, claro, pero no quedó claro. La parte inconstitucional es la resolución y el dictamen que dice quién puede y quién no puede acogerse a seguir facturando exento o seguir facturando con IVA. Eso es materia de ley. Tú no puedes por una resolución discriminar qué emprendedor sí, qué emprendedor no, qué pyme sí, qué pyme no. Eso tiene que ser materia de ley. No puede ser una resolución de impuestos internos que diga que 2 sociedades profesionales o que 2 personas naturales que son dueñas y que la sociedad de capital queda afuera. Eso tiene que quedar estipulado por ley. No puede ser una resolución de impuestos internos y eso es lo que sería inconstitucional dentro de este proyecto dentro de esta resolución y dictamen con que el ministro Marcel dice que va a solucionar esto. ¿Tú ves factible haciendo, bueno, ya el gobierno dijo que no va a postergar la entrada en vigencia, quedan pocos días para 2023, esto ya parece que por lo menos como está va a empezar a funcionar y te quiero preguntar, ¿tú crees que hay espacio en las actividades de emprendedores, arquitectos u otros oficios para subir un 19% los precios y así netear esto? Ese es el otro tema, Nico. Estamos en recesión, las pymes no pueden subir los precios como lo hacen las grandes empresas. ¿Qué va a hacer un arquitecto con alguien que se tiene su casa que le va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya te tengo que facturar a un 19% más de lo que te iba a decir? O un periodista, o 2 periodistas que tienen una sociedad de marketing tienen que subir un 19% sus precios por su asesoría. Los abogados, que probablemente los abogados son los que más saben cómo se va a hacer esto. Incluso, al final, los abogados son los que van a estar mejor preparados porque van a crear sociedades profesionales para poder seguir facturando exentos, pero estamos hablando de emprendedores que no tienen los conocimientos legales que tienen los abogados, periodistas, contadores, arquitectos, que van a tener que subir los precios un 19%. Y como están las cosas entrando en recesión, ¿qué van a hacer los clientes cuando te suban un 19%? Claramente, obviamente no vamos a poder traspasar todo a precio, esto va a significar un mayor costo y como te digo, es muy injusto en el caso de los servicios porque no tienes IVA crédito, no tienes compras que realmente necesites para producir tu servicio, por lo tanto vamos a terminar pagando más impuestos. Y esa fue una de las críticas también, que 2 oferentes para un mismo trabajo pueden estar en distintas condiciones precisamente por ese punto. Así es, pues 2 personas que sí hicieron una sociedad de profesionales de responsabilidad limitada
son, de cierto, claro, ellos van a poder facturar exento, siendo que están entregando el mismo servicio. Y ahí hay un principio discriminatorio que es absolutamente ilógico. O sea, el que conoce la trampa legal para seguir facturando exento lo puede hacer. El que no, y el que Impuestos Internos decía que no lo puede hacer porque claramente tiene un asociado, tiene más socios, o no lo dejan, no clasifica para facturar exento, va a tener que cobrar un 19% más. ¿Cómo puede ser que haya un principio tributario en Chile donde por exactamente el mismo servicio uno tiene que facturar con IVA y otro tiene que facturar exento? Así de mal como bien das tú el ejemplo, Nico, que vos redactaste esta ley y tiene que corregirse, y obviamente el gobierno y el ministro Marcel se tienen que abrir a posponer esto y hacerlo bien durante el próximo año. Vamos a ver qué es lo que sucede entonces con este tema. Juan Pablo Suet, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias, Nico, un abrazo.